El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana calculó en casi 90 billones de pesos el crecimiento del gasto público en los últimos 5 años. Según sus cuentas, el desborde se debe en su orden al subsidio al combustible diésel, al sistema de participaciones y 13 billones del sistema de salud. Un reciente estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana alertó sobre el incremento en casi 90 billones de pesos en los gastos del Estado, lo que significa un incremento del 40% en los últimos 5 años. Tenemos que mirarlo. Según el informe, el aumento en el gasto está explicado por el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que subió en 18,8 billones de pesos, el Sistema General de Participaciones en 13,7 billones de pesos y el gasto en salud en 13,8 billones de pesos, además de otros rubros. Básicamente, si comparamos en el 2019 no nos habíamos gastado casi nada, en el 2024 ya nos gastamos 20 billones de pesos. Es una magnitud de la diferencia de un año a otro. Por supuesto, durante esos años se fue gastando año tras año mucho dinero. Para la academia, el aumento de la CPM incluso este año podría subir 2.500 pesos sin tener impactos significativos en inflación, decisión que el gobierno no debería seguir aplazando, teniendo en cuenta que este combustible llega sin cambiar de precio cerca de 4 años. Primero hay que acelerar el desmonte al subsidio a la CPM. Fácilmente puede aumentar 2.000, 2.500 pesos sin que haya ningún impacto significativo sobre la inflación. Ojalá de nuevo se haga de manera inmediata. El país está en una situación fiscal muy delicada, sumamente delicada. Hay muchas dudas de que en el 2024 se cumpla con la regla fiscal. La única forma es recortar gastos. Luego de 5 meses, esta semana los gremios del transporte y el gobierno retomaron las conversaciones para evaluar la fórmula del ajuste al valor de la CPM en la coyuntura nacional actual. En los próximos días se volverán a conformar las mesas técnicas. Según el comité de la regla fiscal, este año el déficit de la CPM llegaría a los 9,1 billones de pesos si el gobierno hace un aumento de 2.000 pesos al galón, mientras que si el precio se sigue manteniendo estable, el déficit podría superar los 11,3 billones de pesos. Si el precio de la CPM no sube este año, su déficit llegaría a los 11,3 billones. Si sube al menos 2.000 pesos el galón, el déficit sería de 9,1 billones. Por ahora, esas conversaciones entre el gobierno y los transportadores están estancadas. Marta. Mónica, los transportadores están pidiendo que a ellos se les cobre el combustible a precio de producción nacional, que daría un máximo de 1.500 pesos a la tarifa actual, mientras que los expertos consideran que el alza debe ser al menos de 5.000 pesos de forma gradual. Este informe del Comité de la Regla Fiscal enviado la semana pasada al Congreso advierte que este año el déficit de la CPM en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles llegaría a los 9,1 billones de pesos si el gobierno hace un incremento de 2.000 pesos al galón, mientras que si se mantiene el precio actual llegaría a los 11,3 billones de pesos. Todas son deuda finalmente. Pese a que la meta del gobierno era empezar a desmontar este año los subsidios al diésel, desde el pasado 7 de febrero que se realizó el último encuentro con los transportadores, los diálogos están congelados. La pelota quedó en la cancha del gobierno y hasta la fecha de hoy pues no hemos podido continuar tramitando esa discusión con el propósito de poder buscar pues un acuerdo. La propuesta que dejaron los transportadores sobre la mesa es subir el precio de la CPM con lo que ellos denominan Precio Colombia, es decir, fijar los costos según la producción nacional del petróleo, el dólar y la inflación. Así el galón subiría máximo 1.500 pesos. Unos quieren que se cierre hacia el diésel como si fuera traído de los Estados Unidos, y otros que somos los consumidores queremos que esa brecha, esa diferencia se cierre con base en la realidad económica de Ecopetrol y con base en que somos autosuficientes en petróleo, somos autosuficientes en diésel. Hace una semana el gobierno anunció que está contemplando la posibilidad de dar un tratamiento diferencial para el transporte masivo de pasajeros y también para el transporte de alimentos. Estamos examinando. Sin embargo, a los transportadores no les gustó del todo la idea. Ese apoyo de tipo social no compensaría a nuestro juicio de ninguna manera el abrupto incremento en el diésel, que podría ser un incremento recesivo. Por su parte, los centros de pensamiento económico sugieren al gobierno analizar el comportamiento de la inflación y ejecutar las alzas de la CPM en el segundo semestre del año. Lo que hemos dicho en la ANIF es, en la medida que la inflación siga cediendo,
pues debería el gobierno moverse a tener esa negociación. Es importante que el gobierno retome esta discusión, ojalá en la segunda mitad del año, en la medida en que la inflación vaya reduciéndose, habrá espacio para ir muy gradualmente subiendo el precio de la CPM. Mientras los transportadores señalan que el alza de la CPM debe ser máximo de 1.500 pesos, teniendo en cuenta que el país es autosuficiente en este combustible, los expertos consideran que el alza debe ser paulatina y cercana a los 5.000 pesos. La CPM tiene un déficit de 16 billones de pesos. El gobierno aún analiza de cuánto será el aumento, pero los transportadores piden primero hacer valer el precio del flete regulado que los intermediarios de carga no cumplen. Marta Olaya. Mónica, ya fueron sancionadas 16 empresas de carga por cuenta de la Supertransporte y hay otras 200 en la mira. Según los transportadores, la falta de agilidad en hacer valer esta ley hace que las empresas se pasen por alto el pago legal del flete. Esta semana se reunirán de nuevo los transportadores de carga y el gobierno para acordar el incremento del galón de la CPM, que aún se mantiene en 9.065 pesos. El déficit del diésel ya supera los 16 billones de pesos en el Fondo de Estabilización de Precios, mientras que el de la gasolina ya se estabilizó. Noticias 1 consultó a algunos transportadores quienes aseguran que lo que más tiene quebrado al sector es el incumplimiento en el pago del flete oficial, más conocido como Sistema de Información de Costos Eficientes SICETAC, que los pagadores de carga resolvieron ignorar. Primero porque ahorita ya le subieron los peajes y pues si ahorita vienen alzas de combustible pues también serviría, claro, serviría que rigiera el SICETAC. Y pagaron un flete fijo y un flete justo, pero pues nunca se ha cumplido. En este momento, con la tarifa que tiene el transporte, no se aguanta una alza más. Aseguran que las grandes empresas son quienes se llevan la mayor parte, mientras que el camionero tradicional trabaja a pérdidas, por lo que el primer paso antes de subir el precio de la CPM es hacer respetar el costo de los viajes. ¿Por qué nos tienen que quebrar los intermediarios de carga? Porque ellos nos roban más del 50% del precio del flete que paga el generador de carga. Colfecar, el gremio que representa a las empresas de carga, argumenta que el SICETAC es un arma de doble filo. Cuando hay un bajo volumen de carga, imperan normalmente las condiciones de oferta y demanda. Por lo tanto, muchas veces el SICETAC pues tampoco es un punto de referencia. Hace unos días, la Supertransporte sancionó a 16 empresas por incumplir los pagos del SICETAC y tiene bajo la mira a otras 200. Pueden ser sujetos de sanción. Mientras un grupo de transportadores pide no subir el precio de la CPM, los más pequeños esperan que les paguen el costo real de los viajes. Argumentan que la Supertransporte tarda hasta 3 años para hacer cumplir la norma, razón por la cual cada vez trabajan más a pérdidas.